doctrinas cerradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Llegamos así a Doctrinas Cerradas y Contaminadas y hemos recibido un video que nos envió un oyente hace un par de semanas y a veces, bueno, vamos resolviendo el material de a poco, según la temática, la planificación diaria, etcétera. Bueno, finalmente hoy vamos a analizar este video que nos han enviado, en el cual, claro, es llamativa la enseñanza, por eso el oyente nos envió, porque dijo, esto debe tener algo. Vamos a ver entonces, no conozco el nombre del predicador, luego vamos a estar publicando un link para que los amigos seguramente van a saber de qué se trata. En este caso, este predicador habla tocante a la oración. Y dice, por ejemplo, que la oración, una cosa es la oración en el Antiguo Testamento y otra cosa es la oración en el Nuevo Testamento. Él dice que dependiendo de cuál sea el punto de vista que tengamos, si es un punto de vista del Antiguo Testamento, no se debería tomar la oración o cualquier otro tema con la misma con el mismo peso doctrinal que si se estuviese hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque antes estaba más que nada el tema de la ley y demás, de la ley de Moisés, y él considera que lo del Nuevo Testamento es algo totalmente diferente. Vamos a ir escuchando parte de lo que enseña este varón y vamos a compartirle el video en el vivo a los amigos para que ellos seguramente saben quién es este predicador, este pastor, y nos darán alguna pista al respecto. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice. Vamos a hablar en la verdad de la oración. ¿Cómo vamos a orar? La pregunta es muy importante. Ustedes saben que la Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y aquí está el problema, que cuando usted abre la Biblia se le olvida que hay Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice, estoy leyendo la palabra, aquí dice que la oración tal. Sí, pero eso lo está diciendo un señor del Antiguo Testamento. Y usted oye un culto, vamos a hablar aquí de la oración. Y dice, y será, Señor Jehová, que si tu pueblo mirare hacia ti, tú oirás desde los cielos en tu santo trono y responderás. Eso es una oración del Antiguo Testamento, no nuestra. Bueno, ahí comienza dando haciendo esta afirmación que hay una oración del Antiguo Testamento y una oración del Nuevo Testamento. En este caso, este varón dice, por ejemplo, que si uno toma ciertos pasajes en el cual tenga que ver la oración y ese pasaje está en el Antiguo Testamento, uno tiene que ser cuidadoso o bien directamente entender que eso no es parte de lo nuestro, de la oración nuestra, porque es del Antiguo Testamento según él. Y bueno, la Escritura está lleno de pasajes que hablan acerca de la oración en el Antiguo Testamento, muchísimos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad aquí? Porque Señor, si yo tengo que orar a ti y estoy tomando como referencia el Antiguo Testamento y me dice que tengo que orar al Dios de los cielos, y ahora me doy cuenta que no, que estoy orando mal porque ese es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, bueno, tendré que hacer otro tipo de oración. A ver qué es lo que sigue diciendo. Yo nunca digo eso, nunca. Mi Dios no está en los cielos.
Porque ciertamente, dice el Nuevo Testamento, ciertamente Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito lo que dice este varón. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él toma esta cuestión de la Biblia, que cuando uno abre la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo. Vamos a escuchar un poquito más, porque más adelante da un detalle de cuál es su perspectiva, y luego ya resumimos definitivamente todo junto, para no dar un concepto y volverlo a repetir cuando él entre de nuevo en el mismo tema. Eso quiere decir que la oración que hacía una persona del Antiguo Testamento estaba condicionada. No es que sea mala, no, es que estaba condicionada a las realidades del Antiguo Testamento, lo que podían hacer. Daniel oraba. ¿Cómo oraba Daniel? Abría la ventana y ¿para dónde miraba? Tenía que orientarse, si no sabía, si no tenía brújula, estaba perdido. Tenía que orientarse hacia el oriente. ¿Por qué? Porque los israelitas oraban mirando hacia el templo. Bueno, esto sí es una de las pocas verdades que dice que cuando se oraba en la antigüedad se oraba mirando al templo, es decir, trataban de buscar la mirada porque era el objetivo, basándose en las promesas de Dios, que dijo que cualquier hombre que orara y buscando su presencia, eso era el sinónimo, era una forma de demostrar que estaba buscando a ese Dios, al Dios de la Escritura. Eran también actos de fe. Convengamos que Dios en ese tiempo también les dio otro tipo de rutinas, digamos, de fe o rutinas de la vida religiosa que ellos debían tratar de hacer y respetar. Entonces, no es verdad que miraba hacia el oriente, porque en ese caso tenía que haber estado mirando, él estaba en Babilonia, y Babilonia estaba al oriente, en todo caso miraba al occidente. Igualmente es un pequeño detalle que no hace a lo que está enseñando este varón. Sin embargo, el problema es que al margen cómo orase el pueblo judío en aquel entonces, esto no significa que la oración haya perdido el sentido y que haya una oración del Nuevo Testamento y una oración del Antiguo Testamento. Dios, ¿por qué esta oración? Porque cuando Dios le dice al pueblo, ustedes cuando sean esparcidos, estén en cualquier lugar, cualquiera que mirare a mi templo y orare, es decir, me buscare, porque Dios les estaba hablando de que iban a ser esparcidos, es decir, perder su tierra, por lo cual ese es un aspecto que hoy ya no corre hoy en día. La gente no tiene que estar buscando la dirección a un templo, primero porque no hay un templo que represente la presencia de Dios. En aquel momento estaba el Arca del Pacto, que era la representación de la presencia de Dios. Hoy no tenemos un lugar donde sea el templo, donde nosotros tenemos que mirar. Además, también comete un error este varón. La ley constantemente convivió la ley y la gracia de Dios y la fe. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, no voy a buscar un lugar específico, voy a buscar al Dios que está en los cielos. Levantaré mis ojos ahí a los cielos. Si uno quiere agarrar un solo pasaje o dos que están sueltos en la Biblia y hacer una enseñanza, va a cometer un grave error. No hay una oración X en el Antiguo Testamento. La gente oró de 1000 formas. Por ejemplo, Agar dice que huía y clamó a Dios, se iba de la casa de su amo, digamos, de Abraham, por todo lo que la esposa el hijo acosaba al niño Isaac, y la madre dijo: ¿cómo puede ser que esta criada me esté destruyendo la familia? Bueno, ella huyó y el ángel se le apareció, clamó a Dios porque tenía sed en el desierto y clamó a Dios. No hizo una oración que tenga que ver si estaba de rodillas, acostada, tirada, parada, mirando al cielo, al horizonte, nada. Es una oración del corazón. El común denominador de la oración en la Biblia es de corazón. No importa si estás, la posición no importa. Obviamente que la Biblia dice toda rodilla se doblará, pero cuando habla de toda rodilla se doblará, no necesariamente tienen que ser tus rodillas físicas. Significa que reconozcas
a Jesús como tu Señor y a Dios como tu Señor. Entonces, hay personas que están acostadas o tienen problemas en sus huesos, no le vas a exigir que se arrodillen. Las personas que están tiradas en un lecho de gran enfermedad, no se pueden ni mover, no le vas a decir no puedes orar. Vemos, por ejemplo, Ezequías dice que en su lecho de enfermedad se dio la media vuelta contra la pared y oró a Dios, y Dios lo escuchó. Entonces, para hacer una enseñanza de una oración no hay que agarrar un texto suelto, porque vamos a confundirnos y vamos a confundir a la gente. La oración que le agrada a Dios es una oración de corazón. No importa, si podés arrodillarte mejor, pero no es un requisito a través del cual si no lo haces no te escucha Dios. Podés orar parado si arrodillado te dormís. Podés orar acostado, dice la Biblia, alaben incluso en sus camas, dice Dios. Entonces, esto es un error, se toma de pasajes sueltos en los cuales Dios le habló al pueblo y le dijo, un día van a ser esparcidos, y cuando fueren esparcidos por otros países de los alrededores, busquen mi lugar, donde está mi templo, donde está el arca del pacto, donde está mi presencia, donde el pacto que nosotros sellamos como ustedes como pueblo y yo como su Dios, para que me acuerde de las promesas y los vuelva a traer a la tierra de bendición. Porque es que la presencia de Dios estaba ahí en el lugar santísimo. Ese es otro error. La presencia de Dios no era que estaba en el lugar santísimo, es el mismo error que cometió Elí. Elí era un sumo sacerdote totalmente malo, alejado de Dios, y dice la Escritura, bueno, aquel fue tristemente célebre su historia por el hecho de que sus hijos se acostaban con las porteras de la iglesia, hacían cualquier cosa dentro del templo. En ese tiempo recién Samuel era pequeño, se criaba en el templo, sirviendo, ayudando, y los filisteos entraron en guerra contra el pueblo de Dios, y de repente estaban perdiendo la batalla, y el sumo sacerdote dijo, bueno, lleven el arca del pacto, porque tal vez con el arca del pacto, que es la presencia de Dios, los vamos a vencer. Dice que estaban en un campo abierto, de un lado estaban los filisteos y a otros tantos par de kilómetros los hijos de Dios o el pueblo judío, y cuando ellos escucharon un gran estruendo, dijeron, su Dios llegó a su campamento. Dice que la tierra tembló del alboroto que hicieron los judíos, los israelíes, porque dijeron, ahora Dios está con nosotros porque trajimos el arca del pacto, esta es la presencia de Dios y nadie nos va a poder vencer. Pero los filisteos dijeron, esforcémonos, luchemos y quizás podamos prevalecer contra los judíos. Finalmente lucharon, los vencieron a los judíos y capturaron el arca. Es decir, no les funcionó la presencia de Dios porque era un símbolo de un pacto. El arca de la alianza era un símbolo de un pacto de Dios con el pueblo cuando les da la ley. No era algo que simplemente la presencia de Dios estaba en el arca o en el lugar santísimo, que era ese pequeño habitación, digamos, dentro del templo. Había un lugar más profundo que era el lugar santísimo, que no entraban un sacerdote una vez al año nada más. Entonces, para ministrar. Entonces, la presencia de Dios no estaba en ese lugar santo ni en el lugar santísimo. La presencia de Dios descendía allí. Imagínense cómo Dios va a estar atrapado en una tienda, en un desierto, en un planeta en medio de la nada. No. Si bien somos su pueblo, somos su creación, somos sus hijos, pero uno conoce lo vasto que es el universo, la grandeza que tiene que tener el que ha creado el universo. No va a estar encerrado en un arca, ni tampoco en una pieza en el último lugar del templo llamado el lugar santísimo. Allí descendía la presencia de Dios. Ahí descendía. No es que habitaba. Si habitaba, entonces cuando desarmaban, porque eso era una tienda, cuando desarmaban el tabernáculo para ir a llevarlo a otro lugar, la gente se moría. Porque los que los desarmaban eran personas que trataban de vivir una vida de santidad, pero somos seres humanos y cometemos errores. Y la Biblia dice que la santidad de Dios destruiría si Dios desciende sobre el campamento, o descendía en el campamento en aquel lugar, o descendiese sobre las personas con todo su poder. Entonces lo que va enviando es operando a través de su Espíritu Santo
acorde al crecimiento, a la madurez y a lo que cada persona decide llenarse en la presencia de Dios. Pero hoy día se rompió el velo. No hay velo, ahí no había nada. El día que se rompió el velo, eso estaba vacío. En Ezequiel dice que la presencia de Jehová dejó y se fue. Y eso quedó vacío. Usted no está mirando hacia ninguna parte. Bueno, otro de los errores que cambió, comete, revolucionó la oración. Otra de las cosas, el error que comete es que dice que la presencia de Dios se fue. Cuando la Escritura habla de esto, habla acerca del pecado, pero cuando el pueblo de Dios se arrepiente y busca en su rostro, la presencia de Dios volvía. Esto es lo que pasa con el creyente. Te alejas de Dios, la presencia de Dios se va, porque el Espíritu Santo es santo. Si vivís en pecado, no es un lugar para que habite el Espíritu Santo. Cometer errores es una cosa, vivir en error es otra muy distinta. Eso era un símbolo, una señal. No abandonó Dios a su pueblo y lo dejó a merced de la nada. Dios siempre guió a su pueblo, lo protegió. A veces cuando había, obviamente en el templo, sacerdotes malos, falsos profetas y demás, Dios sacaba su presencia de ese lugar. Pero cuando volvía reyes con otro corazón, sacerdotes con otro corazón, la presencia de Dios volvía a descender. Esto ocurrió siempre en el pueblo judío. ¿Dónde termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina en el Evangelio según San Mateo. La ley termina en el Calvario. Así que los llamados evangelios no son del Nuevo Testamento, son del Antiguo. Bueno, y aquí este varón hace otra mezcla otra cosa, que empieza diciendo que el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento en este caso, comienza, obviamente, confunde los conceptos, porque una cosa es la ley y otra cosa es el testamento, el Nuevo Testamento. La ley de Moisés, para él el Viejo Testamento es todo, como está la Biblia. La Biblia, esto es una división práctica solamente para interpretarla, para entender la Biblia. No es que en la Escritura se divida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Si nosotros leemos la palabra de Dios, lo que vamos a ver son momentos de Dios, obrar de Dios, etapas de Dios. Eso es, son etapas, porque ni siquiera la ley pertenece al Antiguo Testamento. Él está mezclando Antiguo Testamento con Antiguo Pacto. Antiguo Pacto es una cosa, y él dice que si vamos a hablar que el Antiguo Testamento es el pacto de Moisés, porque ahí es donde se da un testamento o se le da la ley, entonces todo lo anterior no forma parte del Antiguo Testamento. O sea, la historia de Moisés en las aguas no es del Antiguo Testamento tampoco, porque es un juego de palabras. En realidad la Biblia se divide entre Antiguo y Nuevo Testamento para un aprendizaje, para un orden, nada más. ¿Por qué? Porque el Antiguo, los libros que forman la Torá, que era la ley, y el Tanaj, que son todos los demás libros, que es lo que usa el pueblo judío hoy, eso es lo que se le denomina el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos no tienen los evangelios, los judíos no creen en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y nada de eso creen. O sea, no es que hay que creer en ellos, no toman esos libros como parte de la Biblia. Entonces, quienes juntaron esos libros dijeron, esto es lo que venía de antes, la ley, la Torá, el Tanaj, que es del pueblo judío. Y estos son los que los cristianos incorporaron. Entonces dijeron, Antiguo Testamento hasta estos libros, Nuevo Testamento de aquí para adelante. Pero si alguien dice, no, pero Nuevo Testamento, ¿qué es? Bueno, por ejemplo, la Biblia dice así, que en Hebreos 9, 16 y 17, que es donde prácticamente se menciona esto del testamento, no. Así que por un mediador de un nuevo pacto, dice, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
Si nosotros tomamos esto literalmente, entonces, ¿qué tenemos que entender? Habla de pacto y habla de muerte, y de que se confirmaba el testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, se confirma con la muerte. Y el antiguo pacto se confirmaba con la muerte de animales, aunque aquí habla de que el que tiene que morir es el testador, el que hizo el pacto. Pero pongamos que simbólicamente moría el cordero y era la figura del que había dado el pacto, es decir, de Dios. El cordero de Dios es Cristo. Si tomamos este punto de vista, empecemos por ahí. Se da el Nuevo Testamento en el monte Sinaí, el primer pacto en el monte Sinaí, y matan animales y sacrifican, y simboliza la muerte del cordero o del testador en este caso, y comienza, se cumple todas estas promesas que Dios le da al pueblo. Se confirma ese pacto, esa unión ese trato. Ustedes hacen esto y yo hago lo otro. Ustedes tratan de guardar estos mandatos y yo los voy a bendecir, etcétera, etcétera. ¿Desde qué momento entonces se cuenta el testamento? ¿Cuándo aparece el testamento? Bueno, tomemos una idea aquí de lo que dice. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Cuándo escribe el testador su testamento? Él dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo. En parte podría ser cierto, pero en parte no es cierto, porque no lo empezó a escribir cuando murió. El testador, el que escribe, testar es comenzar a escribir, ¿no? El que escribe, no lo escribe muerto, lo escribe vivo, se confirma con la muerte, se activa, digamos, se ejecuta. Vos querés darle a tus hijos un terreno. Cuando estás vivo tenés que decir, le dejo a mi hijo esto, tal cosa, listo. Vas, lo podés hacer firmar con un escribano, dependiendo de las leyes de cada país, tiene sus propios mecanismos, y eso queda ahí. Cuando la persona muere, entonces se activa el testamento, entra en vigor el testamento. Pero el testamento se escribió antes se escribe el testamento. Ahora, tenemos que entonces pensar cuándo se escribió el Nuevo Testamento. Ahí estamos en un problema, porque podemos decir, los ángeles se le aparecieron a los pastores y le dijeron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Podemos decir, os ha nacido en Belén quien es Salvador. Podemos decir, ahí es donde Dios le dijo al pueblo que empezó el Salvador del mundo, porque vinieron los magos de Oriente, porque su nombre era Emanuel, que significa Dios con nosotros, etcétera. Si tomamos este caso, el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Cristo, porque ahí empieza a escribirse la historia. Entra en vigor cuando muere, pero el Nuevo Testamento comienza con el que lo escribe, y el que escribe la historia es Cristo. Si decimos no, porque ahí nació, Cristo no podría haber escrito nada, porque realmente Cristo era bebé. Bueno, si Cristo es Dios, el que escribe la historia es Dios. Pero si quieres tomar otro punto de vista, podríamos tomar el punto de vista cuando Él comienza su ministerio. Cuando va al desierto, antes de comenzar su ministerio, es tentado ahí y vence al diablo. Ahí es donde comienza a escribir todo lo que iba a hacer. Si hilamos un poco más fino, decimos no, acuérdese, varón, que a los 12 años el Señor estaba en el templo dando cátedra a los doctores de la ley. Bueno, a los 12 años. Es decir, podemos tomar diferentes etapas en la vida. Podemos tomar el inicio del ministerio, podemos tomar cuando el Señor entra al templo y ya era conocedor de la ley y enseñaba a otros, podemos tomar el nacimiento de Cristo, o podemos ir un poco más allá. ¿A dónde más allá? Y si la Escritura mencionó que Cristo, dice la Escritura que Cristo era la roca, que Cristo era la roca de Oreb que habían golpeado en el desierto. Entonces, si vamos nosotros a que Cristo era la roca de Oreb que habían golpeado Moisés para sacar agua y para alimentar al pueblo, entonces tenemos que decir que el Nuevo Testamento empezó allá atrás, en el desierto, juntamente
se escribieron dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, alguien dirá, pero ¿usted no se acuerda que Cristo estuvo preparado para morir antes de la fundación del mundo? Y sí, eso es básico. Por lo cual, el Nuevo Testamento se escribió antes de que el mundo existiese. Porque testamento es el pacto que va a hacer Dios. Y que en realidad no es el Nuevo Testamento o el Antiguo, hay un solo testamento, es la salvación para los hombres escrito desde antes de la fundación del mundo. Es el testamento de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo preparado antes de la fundación del mundo, antes siquiera que existiese la tierra, antes que existiese Moisés, Abraham, que hubiese Egipto, hubiese lluvia de maná del cielo y lo que fuere. Ya Dios escribió la historia y la historia la confirma con la muerte de Cristo en la cruz, entra en vigor. Entonces, esto es cuando alguien quiere ostentar una sabiduría que no tiene y hace absolutismo de la Biblia, es decir, esto es así. Y no es así. La Biblia podemos tomar referencia y darle todo este abanico de posibilidades que la gente elabore, piense y vea cuál es la implicación y le mostramos. Mira, testamento significa el que escribe el deseo de que algo ocurra para su pueblo. Dios dice que lo escribió desde antes de la fundación del mundo. Y entra en vigor cuando muere. Entró en vigor cuando Cristo murió en la cruz. Hizo también algo parecido en el desierto. Pero sin embargo era por un periodo. Porque el testamento y la herencia mayor ya había sido escrita antes de que exista la tierra. Por eso el pueblo judío a veces quiere sentirse exclusivo de la elección de Dios. Pero este es un error del pueblo judío. El pueblo judío no es el exclusivo. El pueblo judío es una parte en todo un gran plan de Dios, plan que lo sobrepasa a ellos ampliamente. Vamos a escuchar un poquito más, espero hayan entendido, trato de hacerle bastante didáctica toda la enseñanza. Es el remate del Antiguo donde empieza a fraguarse la teoría del Nuevo. Esta ubicación es importante. Entonces, de los Hechos para acá es Nuevo Testamento puro. De los Evangelios para allá es Antiguo Testamento y respiros del Nuevo, así Cristo empezó a anunciarlo. Pero Cristo no pudo decir muchas cosas, y se lo dio a sus discípulos. Todavía hay cosas que les tengo que decir que todavía no se las puedo decir. Bueno, cuando Cristo hablaba de que no se las podía decir era porque no estaban preparados, y en otros casos porque el cumplimiento iba a ser posterior. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:4, para que tengan una idea más o menos. Dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Estoy en 1 Corintios 10:1. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, ellos sabían que la roca en el desierto era figura de lo que Cristo estaba haciendo y todo el plan que Dios tenía ya desde hace mucho tiempo atrás. Puro. De los Evangelios para allá es Antiguo Testamento y respiros del primer. Bueno, ahí dice otra cosa que este varón no sé quién es realmente, pero hay gente aprendiendo ahí. Dice que hasta el Nuevo Testamento es puro, hasta Malaquías, digamos, es todo Antiguo Testamento puro, lo cual no es así, porque si vamos al caso testamento como un pacto, el testamento es un pacto, porque la Biblia lo dice que es el pacto que Dios hace con el pueblo, en este caso, en el caso de la ley, y eso lo podemos ver recién con Moisés en el monte Sinaí, anteriormente no. Y si decimos, bueno, pero quizás hubo un pacto verbal, bueno, podemos ir al pacto de Dios con Abraham en todo caso. No obstante eso, Noé queda fuera, queda fuera Melquisedec, queda fuera Jabes no, queda fuera Enoc, queda fuera Set, etcétera, Enos. Entonces, si vamos al antiguo, al pacto de Dios con el pueblo judío, es la ley en Moisés, porque en Abraham es una confirmación de la herencia de la promesa, porque Abraham no recibe ninguna ley, Abraham recibe la fe, Abraham es el padre de la fe, no tiene nada que ver Abraham con la ley.
Abraham es el padre de la fe. Obviamente que de Abraham nace Isaac, Jacob, de ahí sale José en Egipto, de ahí aparece Moisés, etcétera. Pero en cuanto a quién recibe la ley, es Moisés. Por eso ellos lo tenían a Moisés como el gran patriarca, y Abraham era el padre de la fe, aquel de la promesa. Abraham es de la promesa. Entonces, en Abraham se muestra el plan verdadero de Dios, que es la fe, es la salvación por medio de ese pacto, y no tener que estar sacrificando un animal ni cosas por el estilo, y no tener que simplemente no cometer nunca un error para ganarse el cielo, porque es algo imposible para los hombres. Por eso constantemente los animales tenían que morir por culpa nuestra. Entonces Dios ya revelaba el plan último, pero primero les mostró cómo era la ley, vivir bajo la justicia, y luego dijo, si vamos a lo justo, no entra nadie aquí al cielo. Vamos directamente a la gracia, vamos al beneficio que les voy a dar para que todos tengan acceso, todo aquel que quiera creer y aquel que quiera entrar. Del nuevo así, Cristo empezó a anunciarlo. Pero Cristo no pudo decir muchas cosas, se oyó a sus discípulos. Todavía hay cosas que les tengo que decir que todavía no se las puedo decir. Bueno. ¿Por qué? Bueno, porque Él tenía que ser glorificado. Hasta entonces, Él tuvo que hablar y hacer y actuar de una manera. Es decir, que algunas cosas que dijo Jesús en los evangelios, usted no las puede decir. Porque Él estaba sujeto a la ley, tenía que cumplir la ley, y Él dijo, yo he venido a cumplir toda justicia. Bueno, esto es en parte es verdad y en parte no, porque de hecho Cristo no cumplió en sí ciertos aspectos de la ley que eran más que nada eran mal interpretados por el pueblo judío, como por ejemplo el día sábado, quebrantó el día sábado, el día de reposo lo quebrantó, sanó a un hombre en un día de reposo, los discípulos recogían espigas en el día de reposo. Ellos malinterpretaban ciertos aspectos de la ley, si bien es cierto que el Señor vino a cumplir la ley, no a quebrantarla, vino a cumplir, y después de cumplida clavó todos los mandamientos y decretos que se habían dado en la ley que eran contrarios. Pero los beneficios del antiguo pacto, o todos los beneficios, o todo el conocimiento, o lo que Dios fue revelando, quedaron activos, porque Dios no te va a sacar lo que te hace bien, simplemente te iba a sacar lo que te era una carga y te era gravoso. Después el Señor ya fue mostrando vestigios de que la salvación era abierta para todos, de que perdonaba pecados, porque si vamos a la ley, Él no podía perdonar pecados. ¿Por qué perdonaría pecados si los pecados se perdonaban a través del sacrificio de los animales? Pero el Señor estaba perdonando pecados porque esos eran los pecados que Él iba a llevar a la cruz. Los pecados que Él perdonaba a la gente se los cargaba a Él, como cargó nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. Entonces, Él no podía perdonar pecados, por eso se enojaban los demás, porque decían, ¿cómo? Si sabemos que cuando uno peca tiene que traer un palomino, un cordero, dependiendo del tipo de pecado y el poder adquisitivo de la gente, cada uno hacía un sacrificio diferente. Y ahora vemos que simplemente da una palabra nada más y ya estás perdonado. Y no tiene que hacer cumplir con la ley de Moisés. Entonces, realmente esto es una confusión lo que quiere enseñar este varón, y esto entra perfectamente aquí en este bloque de doctrinas erradas y contaminadas. Así que muy atentos, ya más o menos les di una explicación para que abran el panorama y entiendan lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto, y en cuanto a lo que tiene que ver con el Nuevo y Antiguo Testamento, que es simplemente una división, porque los libros del Antiguo Testamento pertenecían a lo que es la tradición judía, y los del Nuevo pertenecen a lo que es la tradición cristiana, o la tradición o el ambiente cristiano o la realidad cristiana. Lo demás, si vamos a diferenciar dónde es Antiguo y Nuevo Testamento, muchos salen con toda esta historia, algunos lo dividen más o menos, pero ahora ustedes han entendido cuál es el verdadero sentido de testamento y de pacto, y que si según el punto que querramos tomar, podemos referenciarnos incluso hasta antes de la fundación del mundo, que es el pacto eterno de Dios con Cristo, por lo cual el Antiguo Testamento en realidad sería la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y el Nuevo Testamento sería lo que el Señor dio en el monte de Sinaí. Parece un juego de palabras, pero cuando ustedes lo analicen se van a entender y a estudiarlo van a entender que no es muy complicado esto. Pueden volver a escucharlo con paciencia, que seguramente les va a ir abriendo más el entendimiento.